Braulio Castillo hijo cuando yo tengo una cita con mi psicoterapeuta, le voy a decir que cada vez que yo digo algo, la iglesia se ríe. No sé si es de mí o conmigo. Que me analice esa situación y que me ayude, que me dé herramientas. Porque cuántas veces yo digo algo, ustedes se ríen. ¿Qué es lo que pasa? Un famoso actor puertorriqueño de telenovelas, cine, teatro, radio y televisión alcanzó la cumbre de su fama en la década de los 80 y 90. Cuando estaba muy jovencito, muy guapo, por cierto. ¿Cuántas suspiramos con Braulio? Está entrado en años y sigue muy guapo. Porque aún la gente entradita en años guapo, ¿verdad, Willy? Hace 2 semanas se le ocurre usar sus redes sociales, que me imagino que acostumbra a hacerlo, para escribir lo siguiente. Acabo de ver en una panadería, gracias a Dios no fue la panadería Gabriel, a una dama en sobrepeso desayunarse un sándwich de jamón, queso y huevo, una bolsita de papitas, un pedazo de bizcocho de chocolate, una chocolatina y una malta. No sufran, por favor, no sufran. No sufran y vayan a salir corriendo ahora después del culto para este menú. De inmediato me invadió una gran tristeza. Por más feliz que ella se veía devorando su desayuno, yo no podía evitar el seguir triste. Inmediatamente pensé, me le acerco, le digo que se cuide, que la queremos saludable, etcétera, pero a lo mejor no lo iba a tomar de la mejor manera. Después de todo, yo estaría invadiendo su privacidad y el derecho de hacer con su vida lo que ella decida. Qué mal trabajo hemos hecho educando al país. Las reacciones no se hicieron esperar. La mayoría en contra, no a favor, criticando a Braulio por criticar, por haber tenido una intromisión indebida, por haber opinado sobre el cuerpo de alguien, por darle riendas sueltas a los prejuicios y los estigmas sobre las personas obesas, porque usó un sentido de superioridad y de grandeza, es decir, abusó de su privilegio por ser delgado, porque tuvo falta de compasión, dicen algunos, estoy citando lo que mucha gente escribió, porque tuvo un falso interés en el bienestar ajeno, porque era un rechazo disfrazado de tristeza o una tristeza disfrazada de rechazo, porque yo no hago lo que tú haces y eso me da derecho a opinar sobre lo que tú estás haciendo, porque hay fobias y estigmas sobre las personas como comen o se alimentan en el país, porque fue una microagresión, porque fue un acto hipócrita, entre otros muchísimos más comentarios. Por supuesto, el ángulo boricua no podía faltar. Los chistes, los memes y la forma graciosa de criticar a alguien criticando o de mostrarle su rechazo tampoco se hicieron esperar. Por eso en días recientes Willy y yo decidimos hacer la caminata a Braulio después de jaltarnos el jueves de Acción de Gracia para ver, ¿verdad?, si uno más o menos ubicaba su vida en algo que no fuera tan glotón. Por otro lado, hubo mucha gente a favor de Braulio Castillo porque indican que sí, que en efecto hay que cuidar la salud y cuidar lo que comemos. Mucha gente decía, él tiene razón, hay que cuidarse, pero no nos atrevemos a decírselo a nadie. De una manera u otra, incluyéndome, todos analizamos lo que Braulio hizo y a mí me parece que esta reacción del país y aún lo que Braulio Castillo hijo escribió en sus redes sobre esa circunstancia particular, sin duda. Willy, se quedaron las llaves en la puerta principal y están sonando. ¿Tú nos ayudas con eso, Luis, por favor? Gracias. Gracias. Todos que analizamos a Braulio, incluyéndome, me parece que de alguna manera demuestran y dejan ver una fotografía o una radiografía de Puerto Rico en el siglo XXI. A mí me parece que Braulio Castillo y las reacciones diversas
nos retrataron como sociedad, nos dejaron ver por dentro cómo somos los puertorriqueños, cuál es la idiosincrasia de nuestro país, cuál es el sentido de la humanidad, el sentido de las redes sociales, el sentido de nosotros como puertorriqueños, el sentido de cada persona. Yo pienso que si eso mismo lo hubiera dicho Lisha, Bad Bunny o La Comay, las reacciones hubiesen sido diferentes. ¿Qué usted cree? Alguien escribió, si él hubiese visto a alguien delgado comer lo mismo, ¿verdad que no hubiera reaccionado igual? Yo particularmente me incomodé, no por mi obesidad, sino porque pienso que todos opinamos en la vida. Usemos o no las redes, los puertorriqueños somos muy opinionados. Y lo que hicimos fue opinar sobre la opinión de alguien. Le dijimos a Braulio, no tienes que opinar, y ya eso en sí mismo es una opinión, ¿o no? Lejos de lo que él dijo, me incomodó mucho que le criticaran que no opinara. Todos tenemos derecho a opinar, decía alguien, es lo que digas y cómo lo digas. Porque si tienes prejuicio y burla hacia alguien diferente, aun cuando no uses las redes en tu círculo familiar, por ejemplo, estamos haciendo lo mismo que Braulio, si es que estamos de acuerdo con la gente que dice que él fue ofensivo, que fue un prejuicio, etcétera. No usamos las redes, pero hacemos lo mismo. ¿Cuántos niños nuestros se burlan? Existe el bullying en las escuelas y lo aprendieron primero en casa posiblemente. No solamente nos hemos burlado y hemos criticado a la gente obesa, gente negra, homosexual, por ser mujer, por ser pobre, por ser extranjero, y la lista sigue siendo muy larga. Así que yo particularmente, en mi opinión, por aquello de estar a la moda en opinar, pienso que hubo hipocresía de todas las partes posibles. Sin dejar de validar que verdaderamente quizás él sí tuvo ese sentir en su comentario. ¿Quién sabe si verdaderamente se sintió triste o no? ¿Cómo saberlo? Lo que sí me interesa más es qué opinaría la iglesia. ¿Qué opinión le vale a situaciones como estas, que son una radiografía de nuestra vida social y de nuestra vida humana? ¿Qué opinión le tenemos como iglesia? Así que sí, lo de Braulio Castillo y las diversas reacciones a mí me parece que sirven como radiografía o análisis de Puerto Rico en el siglo XXI, también creo que puede ser un análisis de la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es la opinión o debería ser la reacción de la iglesia en una situación como esta? ¿Qué pensarías tú, mi amado hermano y hermana, en clave de iglesia? Para tratar de ir respondiendo a eso sin mucho susto, yo pienso que tal vez debemos pasarlo por el crisol de Jesucristo. ¿Qué sentido tendría para Jesús el que la humanidad piense o se exprese de esa manera como lo hizo? ¿Qué sentido tendría para la vida, para la iglesia, y cuál sería el sentido de la fe? Para tratar de ir respondiendo a estas preguntas, Mateo 25, según acabamos de leer unos versos hoy, nos puede ayudar. Nos encontramos a Jesús haciendo un juicio sobre las naciones. Este tema no era nuevo, ya venía Jesús citando que la iglesia, sus seguidores y sus discípulos debían estar alertas, despiertos o atentos. Si recuerdan la predicación de las vírgenes y las lámparas que siempre debían estar encendidas. Luego Jesús les habló aquí mismo en Mateo 25 de los talentos, según hablábamos la semana pasada, y la oportunidad de darle un alto a aquellos que tratan de minimizar lo que es la iglesia del Señor. ¿Lo recuerdan? Ahora nos encontramos con Jesús citando el juicio del Rey del universo, del Rey de la humanidad, del reinado de Dios como Rey ante las naciones. Es importante subrayar que este juicio que nos cita Mateo es a las naciones, no es a un grupo particular, no es solamente a los israelitas, no era solamente a los puertorriqueños, es un juicio a la humanidad completa. Para entenderlo es importante ver las cosas en su contexto. Jesús, cuando dijo si fue que verdaderamente lo dijo, este discurso, él no estaba presente ya en la tierra.
Habían pasado ya décadas, al menos 70 años desde que Jesús había ascendido a los cielos. Así que este mensaje era desde y para la iglesia militante del primer siglo. Para entenderlo mejor, esa iglesia era altamente perseguida. Era un grupo social y religioso nuevo. Seguía sin ser muy entendido. Su sentido de la fe todavía tenía que estar siendo analizado, juzgado, ayudado. Eran perseguidos, eran tiempos de guerra y a veces parecía que la fe no tenía sentido. Por lo tanto, ellos tenían que validar cuál era el sentido de la fe. ¿Por qué somos discípulos de Jesucristo? ¿Por qué estamos siendo llamados cristianos? ¿Por qué estamos sirviendo a Jesucristo? Así que la fe para ellos no debía perder ningún sentido, no debía ser una fe sin sentido aún y más allá de lo que estaban viviendo. Guerra, persecución, angustia, imperio. Jesús le está dando un discurso a la iglesia del primer siglo, o ellos estaban otra vez trayendo a su contexto particular y del momento lo que Jesús en una ocasión les había dicho. Hay una razón de ser importante, de ser cristianos, de ser iglesia, de ser discípulos y de discípulas del Señor. No hay por qué perder la fe, no hay por qué perder la razón. Todo tiene un porqué y una razón de ser y unas razones. Así que tenemos que en medio de toda objeción y de todo obstáculo seguir sirviendo al Rey, y que nuestras palabras y acciones reflejen que somos los benditos hijos de Dios, nuestro Padre, Rey y Pastor de las ovejas. El Salmo 100 con el cual nosotros iniciamos este culto nos ayudó a nosotros ponernos en contexto y perspectiva de qué significa ser pueblo de Dios y qué significa ser hijos benditos del Padre como pastor, según se cita en Mateo 25. Las razones que nos da Jesús a través de Mateo 25 y estos versos que leímos de por qué servimos a Dios, por qué somos siervos y siervas, por qué somos iglesia, por qué somos cristianos, por qué somos discípulos, sin duda de alguna manera se pueden validar con el Salmo 100. Somos cristianos, le servimos al Señor y debemos hacerlo siempre, no importa la circunstancia. Y este mensaje no era solamente para este grupo de creyentes, es para la humanidad completa. Por eso se habla del juicio a las naciones y no solamente al pueblo de Israel. Hoy, hermanos y hermanas, estamos concluyendo un año eclesiástico, un año según el calendario litúrgico para nuestros cultos. Hoy celebramos al Cristo Rey porque terminamos un año, un ciclo, para dar comienzo a un año nuevo según las lecturas que nosotros usamos para predicar, para aprender del Evangelio, y comenzamos el domingo que viene con el Adviento. Hoy lo que nosotros queremos ver es qué tipo de sociedad somos, qué tipo de cultura somos, qué tipo de humanidad somos, qué tipo de iglesia somos a la luz de las Escrituras y del Evangelio de Cristo. Como decía hace un momento, el Salmo 100 con el que iniciamos el culto en el llamado a la adoración nos ayuda, porque una de las cosas que el Salmo 100 nos ayudó a nosotros a afirmar es pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si nosotros creemos esta palabra del Señor y la decimos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, eso no es repetirlo, es saber qué sentido tiene, qué significa, cómo yo puedo siempre en toda circunstancia, haya guerra, no haya paz, haya persecución, haya libertad, seguir siendo el pueblo y la oveja del Señor. Una de las cosas que quiero decir sin que me tiemble el pulso es que cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, hay un sector cristiano y religioso en nuestro país y en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, que cuando habla del pueblo de Dios lo encapsula con Israel. Y por eso usted ve cristianos nacionalistas exaltando a Israel como si fuera el pueblo de Dios. Aquellos que estudian un poco más que nosotros saben y sabemos, y es cuestión de estudiar historia, si no quiere estudiar la Biblia, que el pueblo de Israel que está en Israel precisamente no es el pueblo bíblico del cual la Biblia nos está hablando. Por eso es importante tomar esto en cuenta para que nadie caiga en el resultado de que solo oro por Israel y no por Palestina, y que Israel tiene el permiso de matar a todo el mundo, porque hoy son los palestinos y mañana podemos ser nosotros, en el nombre de Dios.
Y nadie puede usar la Biblia ni matar en el nombre de nadie, y en el de Dios mucho menos. ¿Habrá alguien de acuerdo conmigo? Así que lo voy a decir sin que me tiemble el pulso por lo que usted lea en las redes sociales, por lo que usted oiga, por lo que usted vea en las noticias, o si alguien todavía tiene esa duda aquí en la iglesia, lo podemos conversar. Por eso es importante que si usted tiene los espacios los miércoles, venga, porque el domingo no nos da tiempo de conversar sobre estas cosas. Y después alguien dice, ay, me voy enojado con la pastora por lo que dijo. No, no se enoje conmigo, vamos a sentarnos a hablar. Al fin de cuentas, cuando yo no sé algo, busco para adelante y buscamos quien nos aclare las cosas. Pueblo suyo somos. Porque nosotros no somos Israel. Y aún así por Jesucristo Dios nos dio la bondad de ser su pueblo. Pueblo suyo somos. Nosotros no somos el Israel ni de hoy ni de antiguo. Y aún así nos llamamos pueblo de Dios por Jesucristo el Señor. Leíamos en la seguridad del perdón que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte se manifiesta hoy en este culto aquí. Usted sabe cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y en virtud de eso podemos decir, pueblo suyo somos, le pertenecemos al Señor. En la vida, en la muerte, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, somos del Señor. Qué gran esperanza, qué gran privilegio, qué gran paz, qué gran bendición. Somos pueblo del Señor y ovejas del prado, del Padre, del Pastor, de Dios, del Rey. ¿Qué hay que hacer para vivir como pueblo de Dios? ¿Qué hay que hacer para mantenernos como ovejas del Señor? ¿Cómo nosotros podemos vivir una fe con sentido para que vivamos y proclamemos y compartamos el sentido de la fe? Si volvemos a Mateo 25, Jesús nos dice hay que amar a la gente. Pero ¿verdad que usted y yo no leímos la palabra amor en esos versos de Mateo 25? Es interesante porque algunos biblistas dicen que Jesús, particularmente en sus discursos, en sus predicaciones, en sus diálogos con la gente, casi nunca usaba la palabra amor. Y me parece interesante porque sin duda eso nos hace afirmar, sin temor a equivocarnos, que él no tenía que hablar de amor porque él era el amor. Así que él hablaba el amor con sus acciones, no tenía que estar promoviéndolo con su boca únicamente. Él mismo era el amor de Dios encarnado. Pero sí nos habla de compasión, de misericordia, de que nosotros debemos ser compasivos y misericordiosos. Y ahí Jesús ubica el sentido de nuestra fe. Mateo 25 es bien interesante, muy dramático, por cierto, y a veces lo leemos y nos incomoda y hasta nos da miedo. Yo confieso que sí, yo no sé ustedes cómo se sienten cuando leen estos versos de Mateo 25. Pero Jesús está diciendo, no se trata de la iglesia que vayas, no se trata de la religión que profeses, no se trata cómo tú lleves tu espiritualidad. Se trata de que a través de la religión que profesa, de lo que tú eres, de lo que tú crees y cómo lleves tu espiritualidad, tú le des al que tiene hambre de comer. Al que tiene sed le des de beber. Que recojas al forastero, que le des ropa al que no tiene, que visites y sanes a los enfermos y que te acuerdes del que está en la cárcel y te ocupes de él o de ella. Jesús nos deja saber que la gente débil y vulnerable existía antes y existe hoy y que hay que ayudarlo de manera compasiva, que no es opcional, que no es un programa extra de la iglesia, que es el ADN, es la agenda de la iglesia. Porque haciendo esto es que verdaderamente estamos haciendo cosas por Jesús. ¿Usted se considera oveja de su prado? Hay que tener compasión por la gente. Usted se considera un discípulo, una discípula, hay que tener compasión de la gente. Usted se considera un siervo, una sierva, o dice, yo no sé cómo servir al Señor. Jesús nos dice, hay que tener compasión de la gente. Por eso yo siempre he dicho, y es mi lema personal, que cuando alguien me dice, yo voy a la iglesia solo por el Señor, yo le tengo que decir, tú vas por el Señor y el Señor de la gente, porque la iglesia es gente. Y cuando usted sirve a Dios, usted está sirviendo a la gente. A mí no me venga con el discurso, yo trabajo solo, yo trabajo para mí, yo le sirvo solo al Señor. No. Cuando uno ama a Dios, es amando a la gente.
Cuando uno sirve a Dios es sirviéndole a la gente. Y aquí está Mateo 25, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo mismo. Porque haciéndolo así, entonces estamos haciendo esto para Jesús. Es por eso, mi amada iglesia, que debe ser algo natural. Natural. No debe ser algo forzado, no debe ser algo que nos incomode, no debe ser algo que nos dé coraje, no debe ser algo que no hagamos. Debe ser algo natural. Por eso cuando alguien sirve al otro no es un acto heroico, no existen los héroes de la fe, no existen los héroes de la fe, debe ser natural que ocurra. Esto se confirma cuando hubo personas que le preguntaron a Jesús, pero ¿cuándo te vimos enfermo y sediento, hambriento, en la cárcel, sin ropa o forastero? Nunca te vimos así. Jesús le dice, no me vistes así porque tú ayudabas a otros y ayudando a otros me ayudabas a mí. Por eso a mí me sorprenden y me molestan los actos heroicos. La gente que siempre quiere llevarse la gloria que no le pertenece. En la primera iglesia presbiteriana en Aguada no hay héroes ni heroínas de la fe. Hay siervos y siervas del Señor. Aquí la gloria es únicamente para quien la merece, Jesucristo el Señor. Aquí nadie más se lleva la gloria que no sea el Señor. Pero me molesta. Como pastora me molesta y no dudo que un día le eche el brazo y se lo deje saber. Aquí no hay héroes ni heroínas de la fe. La gloria no es para nadie que no sea para el Señor. Aquí servimos todos por igual. Peones, obreros, fieles, que aman a Dios y a la gente, que le sirven al Rey y a su reino. Y cuando hablamos del reino del Señor, según Mateo 25, es tratar con los que no tienen nada que ofrecerme. Eso es lo que hay que hacer si queremos llamarnos pueblo del Señor y ovejas de su prado. Tú y yo, hermanos y hermanas, en este ADN, en esta radiografía de la humanidad, en el sentido de la humanidad que hemos aprendido, realmente si somos honestos y no somos hipócritas, por eso traíamos el ejemplo de Braulio Castillo, estamos acostumbrados a tratar con el que me beneficia. Yo saludo con el que me siento cómodo, me relaciono con el que llamo mi amigo y si yo puedo sacar algo de ti, o tú me das estatus o algo bueno en lo emocional o lo que sea, si no, no. Jesús no era así. Jesús, al contrario, trataba con la orilla de la sociedad y eso molestaba a los grandes y a los poderosos. ¿Para cuándo la iglesia va a dejar aprender? ¿Cuándo la iglesia viró la tortilla? ¿Por qué hay tanta gente cristiana rechazando a los demás por lo que sea, cuando en realidad estamos alejándonos de Jesús cuando hacemos eso? Sin embargo, dicen que actúan en su nombre. Le voy a dar un ejemplo. Yo jamás pongo ni escucho la emisora Nueva Vida, cristiana en este país. ¿Por qué? Porque entre otras cosas dicen que la justicia social es peligrosa. Ellos a mí no me representan. La iglesia presbiteriana en la cual usted y yo servimos al Señor tiene grandes fines y uno de ellos es la justicia social. Y yo creo que esta iglesia es una iglesia bien puesta, con los pies en la tierra, bien formada desde el corazón de Dios y con una teología tan clara y precisa, que quizás no adoramos como otras iglesias, que quizás no hay danzas visibles, que quizás no hay gente gritando o lo que otros llaman avivamiento, pero muerta no está esta iglesia. Bien vivita que está. Los grandes fines de la iglesia presbiteriana son los siguientes: la proclamación, el evangelio para la salvación de la humanidad, el amparo, la educación, la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios, el mantenimiento de la adoración divina, la preservación de la verdad, la promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. ¿Lo hacemos o no? Mucho que poco, más que menos, bueno que malo. Ahí estamos porque perfectos no somos. Eso también lo tenemos claro. La iglesia presbiteriana, nuestra denominación, tiene un programa reciente que se llama Mateo 25 precisamente. Y una de las cosas o de los objetivos es ayudar a multiplicar el compromiso amoroso con el discipulado radical e intrépido, asociándonos con los presbiterios, los sínodos y las congregaciones para que adoptemos 3 enfoques. Y quiero muy rápido decirle cuáles son.
Es decir, la Iglesia Presbiteriana como denominación quiere que sus congregaciones seamos congregaciones Mateo 25. Como un paréntesis, yo digo que esto siempre ha sido nuestra agenda. No, la denominación no tiene que venir a decirnos, llena un papel y un proforma y dale a un link, llénalo diciendo que vas a hacer Mateo 25, porque ya nosotros lo somos, pero es parte del programa y es bueno saberlo y es bueno hacerlo. Construcción de la vitalidad congregacional. Eso es el primero de 3 enfoques. Al desafiar a las personas y congregaciones a profundizar su fe y participar activamente y con alegría en su comunidad y en el mundo. Buen enfoque, excelente, ¿verdad? Segundo enfoque, desmantelamiento del racismo estructural. Al abogar y actuar para destruir los sistemas, prácticas y pensamientos que subyacen a la discriminación, los prejuicios y la opresión de las personas de color. Y eso incluye a Puerto Rico, porque dentro de una denominación americana dominada por gente blanca, usted y yo los puertorriqueños, seamos blancos o negritos, somos gente de color, somos latinos. Y por último, erradicar la pobreza sistémica, que es trabajar para cambiar las leyes, políticas, planes y estructuras en nuestra sociedad que perpetúen la explotación económica de las personas en estado de pobreza. Mateo 25, no solo como la Biblia, sino como programa de la Iglesia Presbiteriana, quiere afirmar que la Iglesia del Señor y todas sus congregaciones, incluyendo la Iglesia Presbiteriana como denominación, ayuda a los demás seres humanos compasivamente. Pero no solamente debemos ayudar compasivamente, sino erradicar el mal que lleva a que la persona sea vulnerable y necesite ayuda. Por ejemplo, si ayudamos a una mujer que sufre de violencia doméstica, hay que trabajar como iglesia para erradicar el mal de la violencia en nuestro país. Así evitamos que ella caiga en lo mismo y otras mujeres también la padezcan. Eso nos afirma como pueblo del Señor y ovejas de su prado. Es decir, que el Señor nos pastorea para pastorear a los demás. Que el Señor nos pueda decir, vengan benditos de mi Padre, vengan conmigo a vivir por siempre conmigo en el bienestar de la vida perdurable, que no solamente pertenece a más allá del sol, sino hoy, aquí y ahora. Vengan a estar con Dios y conmigo, así jamás están desamparados. Y si no sabemos cómo estar con Dios, es cuestión de meternos con la gente. A veces la gente puede ser un poquito, ¿qué palabra debo usar? ¿Estresante? A veces la gente puede ser un poquito tóxica. A veces la gente puede ser amable, amorosa, respetuosa. ¿Verdad que hay más cosas buenas en la gente que cosas malas? Porque tú y yo somos gente también. Pero hay personas que dicen, no soporto estar con la gente, no puedo ayudar, no quiero servir, pero no podemos olvidar que hacer esto es estar con Dios. No hacerlo es estar sin Dios. Si no sabemos cómo o todavía tenemos dudas o temores o miedos, entonces vamos a adentrarnos en la escuela de Dios. En la seguridad del perdón, usted y yo recibimos una palabra muy linda, que es una oración que podemos poner en práctica siempre. Y Efesios 1, el autor sagrado, que no es el apóstol Pablo, sino uno de sus seguidores, le está diciendo a la iglesia del siglo I cuál es el sentido de su fe. Y le está diciendo, mira, estoy orando por ustedes como iglesia para que el Señor te dé espíritu de sabiduría, es decir, sabiduría espiritual para que puedas entender estos misterios que Jesús nos está hablando. Para que Dios te revele en el conocimiento de Cristo, alumbrándote los ojos de tu entendimiento. Es decir, que tengamos un entendimiento, una mente iluminada, alumbrada por la presencia del Señor. Y esto es bien interesante, hermanos, porque si algo nos caracteriza a la iglesia reformada y presbiteriana es el uso de la razón. Vuelvo y digo, a veces nos critican diciendo no son avivados porque no hay ciertas manifestaciones, pero nosotros usamos el pensamiento y la razón para nuestros programas, para nuestros servicios, para nuestra manera de resolver nuestros problemas existenciales. O los problemas existenciales son solamente con gritos de júbilo y de adoración y alabanza o con danza.
O cuando usted tiene un problema, usted se sienta con su familia a hablar y razonar y ver cómo lo va a solucionar. Por eso yo amo ser presbiteriana. Porque el Señor me va trabajando en mi interior, me va aplacando. En mi caso, esta personalidad, no le pregunta a mi papá cómo, alborotosa, con tantas ideas, con tantas cosas, con pensamientos. No solo trabaja mis emociones, que es mi interior también, y la suya, sino que nos trabaja para que tengamos la capacidad de pensar en el nombre del Señor y cómo pensaría el Señor. No solamente que trabajemos con el sentir, porque si es a base del sentir, hace rato muchos no estuviéramos aquí. Eso es cierto. Cuando la fe que tú y yo tenemos busca entendimiento, entonces estamos en el camino del sentido de la fe, de la razón y de las razones, en la búsqueda de respuestas a las preguntas existenciales del ser humano, de tal manera que podamos ayudar a otros a que encuentren sus respuestas en Cristo Jesús. La respuesta que Jesús quiere que tú y yo demos a las preguntas de la vida, al sentido de la humanidad, al sentido de nosotros como iglesia y como creyentes, como servidores, como ovejas y discípulos, se llama compasión. De hecho, la compasión se cree que tiene su raíz en palabras latinas y griegas como misericordia. Es decir, que la misericordia, que tengas compasión del miserable, eso viene con el corazón. Y el corazón es tu interior. Y según los griegos, el corazón es el pensamiento o la mente. Cuando usted usa la Biblia y la divide para usar en el hebreo, el corazón era las entrañas, lo que sale de aquí adentro. Cuando usted se ríe de aquí adentro que sale, esas son sus entrañas. Así creían los hebreos que era el corazón. Y los griegos usaban el pensamiento de la cabeza para arriba. No es difícil entender que nosotros tenemos mente, que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la capacidad de pensar, que tenemos la capacidad de razonar y que podemos servir con la mente, los pensamientos y guiados e iluminados por Cristo Jesús. Si volvemos a citar Efesios, dice que cuando el Señor nos ilumina el pensamiento y la mente, podemos saber cuál es el llamado a nuestra esperanza. Podemos entender mejor las riquezas de su gloria, la grandeza de su poder y cómo Dios actúa en la iglesia, en tu vida, en la mía, en tu familia. Porque a veces no entendemos, pero Dios nos va explicando, nos mete en su escuelita. Para que tú y yo como iglesia del Señor, como familia del Señor, como creyentes en Cristo Jesús, actuemos a favor de su reino y como Cristo lo hubiera hecho por nosotros. ¿Cómo lo hizo Cristo? Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me cubriste, fui forastero y me recogiste. Vengan, benditos de mi Padre, hereden mi reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque les pertenece. Si heredan es porque les pertenecen, pero no porque lo merezcamos, sino por gracia y favor, porque Dios quiere hacerlo, porque ahí está el bienestar de nosotros en esa vida eterna. De lo contrario, quedaríamos apartados. ¿Qué bienestar puede tener alguien que no se ocupe del otro de la otra? ¿Qué bienestar puede tener alguien egoísta, soberbio, no agradecido, sin humildad para ver a Jesús en todo lo que somos y en la necesidad del otro y de la otra? Ahí perderíamos el sentido de la vida y ahí perderíamos el sentido de la fe. ¿Y de qué vale tener una fe sin sentido si el sentido de nuestra fe es Jesucristo, su reino y su servicio? El sentido de nuestra fe es sabernos y vivir como ovejas de Dios, pastoreadas, guiadas, alimentadas, sostenidas, protegidas por el pastor. Las ovejas contrastan con las cabras. Aquí no hay ovejas ni cabras, gracias a Dios. Aquí solo ovejas. Según el contexto cultural del Israel antiguo, de Palestina, las cabras y las ovejas estaban juntas, guiadas por el mismo pastor. Las separaban cuando iban a sacarle la lana a las ovejas. Los biblistas, los exégetas piensan que las cabras eran los opresores, los que le hacían daño al pueblo de Dios. Quien se meta con los vulnerables de Dios, se mete con el Señor. Esos son los que dicen hacer y no hacen. Son los que se confunden entre las ovejas, pero no lo son.
sus hechos le dan a conocer. No hacen nada por nadie, no dan de comer, de beber, no cubren, no visten, no ayudan, no sirven, no son compasivos ni amorosos. No son pueblos ni ovejas. No lo hacen por Jesús, no tienen un lugar en sus vidas para Jesús. Por el contrario, aquellos que estamos dispuestos a caminar esta senda y tener una fe con sentido y el sentido de la fe, lo vimos a través del Salmo 100. Sirvan a Dios con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acciones de gracia y alabanza. Y háganlo porque el Señor es bueno. Dios ha sido bueno contigo. Pues sírvele con alegría. Reconócele en toda tu vida. Es importante que sepas y viva como pueblo suyo y ovejas de su prado y que seas agradecido. Porque el Señor ha tenido misericordia de ti y porque su verdad permanece para siempre. De esto se trata el sentido de la vida, de la humanidad, de la iglesia, de tu vida, de la mía y de la fe. ¿Estamos sirviendo como Dios manda? ¿Estamos sirviendo según nos dice la Biblia en Mateo 25? ¿Qué tipo de iglesia, de humanidad, de personas, de familia somos? ¿Qué tipo de siervos, de discípulos y de cristianos? Ahí está el sentido de la fe y esa pregunta la vas a contestar tú. Si fueras el único o el último miembro de la iglesia, ¿qué dirían de esta iglesia? Si tu pastor o pastora tiene la misma responsabilidad de prepararse para el sermón y de entregarlo como debe hacerlo, la congregación tiene el mismo deber, la misma responsabilidad al escucharlo y ponerlo en práctica. Las expectativas que tú tienes de la iglesia, del pastor o de la pastora, son las mismas que tienen sobre ti como parte de la iglesia. Tus expectativas sobre la congregación reflejan tu compromiso como miembro o asistente de la congregación. Vengan benditos de mi Padre, las ovejas a un lado y las cabras al otro. Pero mejor hagamos un repaso antes que nadie se asuste y piensa que es una cabra y va para la izquierda y otros para la derecha. Nadie vele quién va para ningún lado. Eso le corresponde al Señor. Mejor hagamos un examen, un juicio. Cuando Jesús necesitó de ti, ¿estuviste? ¿Amaste? ¿Tuviste compasión? Cuando tú necesitaste, ¿te amaron y tuvieron compasión de ti? ¿Estaremos dispuestos y disponibles a estar con Jesús y ser como Jesús para siempre? ¿Y qué hago si me gana el prejuicio o el sentido de superioridad o las críticas o el juicio? ¿Qué hago si me siento superior o mejor por lo que hago, por lo que digo, por lo que escribo, por lo que como? ¿Qué hago si honestamente me preocupa tu salud con lo que comes o haces? ¿Puedo hablar contigo o te vas a sentir ofendido o ofendida? Hoy es un buen día, hoy que cerramos un año eclesiástico para ver el sentido de la vida, de la humanidad, de la sociedad y de la iglesia. No es para ser o no como Braulio, sino para ser como Jesús. Para ser y hacer como Jesús. Vengan a estar conmigo para siempre. Eso no lo dijo Braulio, lo dijo Jesús. Porque cuando necesite, quiero que me ayudes. Porque cuando yo necesite, nos dice Jesús, quiero que me pastorees. Porque cuando yo necesite que me pastorees, estarás pastoreando a otros y ni siquiera te vas a dar cuenta porque va a ser algo natural. Y cuando hacemos esto, mi amada iglesia, se cumplen las escrituras, nada nos habrá de faltar. Y lo más importante es que Dios no te va a faltar, tú eres mi pastor, nada me habrá de faltar. Por eso el Señor ha prometido pastorearte y lo hace siempre para que tú hagas lo mismo. Para que en este sentido de la vida, de la humanidad, de la iglesia, de la familia, de la existencia y el sentido de la fe, sea pastorear a otros, porque haciendo esto, pastorearemos al Señor como Él lo hace con nosotros siempre. Vengan benditos de mi Padre, le pertenecemos al Señor. Vivamos como pueblo y ovejas que le pertenecemos a Jesús. Que así sea. Amén. Te doy gracias por tu palabra, siempre retante, siempre nos desafía en nuestra fe. Siempre nos hace pensar más allá de nuestras posibilidades. Pero gracias por afirmarnos quiénes somos y hacia dónde debemos dirigirnos, cómo debemos vivir. A veces creemos que ya lo hemos logrado todo, que lo hemos hecho todo y se nos olvida que nos falta mucho camino por recorrer hasta que tú vengas o nos mandes a buscar.
Así que, Señor, aquí estamos diciéndote, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Ayúdanos y enséñanos, Jesús, a vivir como tú, por ti y para ti. Pastoréanos, que nuestra debilidad y vulnerabilidad te tengamos siempre, para que sea nuestra mejor escuela, con una fe con mucho sentido en cómo ayudar a otros cuando estén igualmente vulnerables, apesadumbrados en problemas o entristecidos. Y así todos sabremos que tú nunca nos habrás de faltar y que nos vas a ayudar a amar, a tener compasión y a pastorear siempre. Que así sea. Amén, amén y amén.